1:42, 20 grados. La verdad es que es un viaje que yo creo que va a merecer la pena. Hace un tiempo me encontraba con un libro sorprendente de verdad, porque no conozco otro igual, con fotografías, con recuerdos, con imágenes de pueblos abandonados. Carmen Porter, buenas noches, ¿lo tienes ahí? Buenas madrugadas, sí que lo tengo justo delante, un libro que además hemos marcado, hemos visitado algunos de los lugares que en él se describen, lugares que ya quedaron abandonados, que en otro tiempo tuvieron viviendas, tuvieron gente, tuvieron alegrías, tristezas, pero que ahora solamente pues quedan piedras y vegetación. Desde ya, porque os quiero contar una historia que creo que es muy interesante, me gustaría que entrarais en contacto con nosotros como siempre, 7640, porque habrá mucha gente que conozca pueblos abandonados, que haya vivido experiencias en pueblos abandonados, que se hayan tenido que marchar de pueblos del silencio y que quieran que por lo menos esta noche se recuerde lo que fue el lugar donde nacieron, por ejemplo, ¿no? Y tantas historias y leyendas preciosas y personajes que aún quedan, que vagaron por esas piedras y esa maleza. ¿Te parece, Carmen? Claro que sí, que como siempre abrimos líneas en esa vía de contacto 7640, palabra clave Milenio, espacio y vuestros mensajes. Hoy esperamos recibir aquellos lugares que un día tuvieron gente y hoy ya están abandonados. Si conocéis algunos, 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que nos queráis contar. Juanma Frasquet, que va a poner como siempre sintonía sonora a este viaje distinto por una España que tiene mucho que contarnos, yo creo todavía. Alberto Granados, nuestro compañero que ha trabajado de lo lindo para ponerse en contacto con diversos especialistas que creo que van a dar pues otra visión panorámica, pero yo, como no podía ser menos, Carmen, quiero contar una leyenda, una historia sorprendente. Bueno, sería un poco hereje no dejar que la contase primero el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, José Manuel Pedrosa, que hizo un trabajo excepcional que se llamaba Héroes, Santos, Moros y Brujas. Se refería solo a la provincia de Burgos y hacía una especie de anexo, o tenía un guiño, para un lugar que de verdad merece la pena que sea recordado. Un lugar que algunos llaman Riva del Lago, un lugar que algunos ubican bajo las aguas profundas de Sanabria. Bueno, que nos lo cuente el profesor Pedrosa. Es francamente interesante. Bueno, en toda España y en todo el mundo existen muchísimas leyendas sobre pueblos que desaparecieron sumergidos por una tormenta, por una inundación. En realidad es una reminiscencia del mito del diluvio, ¿no? Y por lo general se cuenta, por ejemplo, en Sanabria, en el lago de Sanabria, se dice todavía hoy, es una leyenda muy conocida, que la noche de San Juan, el día de San Juan al mediodía, quien contempla las aguas del lago con mucho cuidado verá los tejados todavía del antiguo pueblo de Valverde de Lucerna, que se decía que estaba allí. Incluso se pueden escuchar sonar las campanas de la iglesia, ¿no? Se cuenta que es que un pobre llegó al pueblo pidiendo limosna y no se lo quisieron dar, excepto una viejecita, un matrimonio de personas mayores. Entonces el pobre advirtió a estas personas que abandonaran inmediatamente el pueblo, y en cuanto lo hicieron se desencadenó una tempestad que arrasó el pueblo y lo sumergió por completo. Milenio 3, Iker Jiménez, en la SER. Cuéntanos algo desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra Milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Esta es la leyenda que cuenta el profesor Pedrosa, que recogió de habitantes, seguramente que se retrotrae generaciones y generaciones. Pero recientemente, nuestro buen amigo, investigador Antonio Luis Moyano, anduvo por esa región, hizo un reportaje para Enigmas y supo de la versión del final de ese peregrino. Y ya veréis a veces qué cosas más raras tiene la historia y la sincronicidad, y a veces qué tragedias. Escuchamos a Antonio Luis. Solamente una niña pues le dio un trozo de pan, y aquel peregrino, enojado pues con la poca generosidad de sus habitantes, se acercó hasta la plaza central del pueblo. Allí clavó su bastón y abrió una grieta de la que emergió una ola gigantesca que inundó el pueblo. Esa es la leyenda
que bueno, pues sugiere cómo se creó ese lago tan bello que es el lago que bordea el pueblo de Ribadelago Viejo. Ribadelago Viejo sería un punto en el camino, uno de los cientos que se pueden recorrer. Hoy haremos una breve selección. Pero fijaos lo que os decía. A veces la leyenda, que estaba perpetuada en ese pueblo y no en otro durante muchísimos años, resulta que se convierte en tenebrosa realidad, hay que decirlo así, porque en el año 59 ocurrió algo. Solamente una niña pues le dio un trozo de pan, y aquel peregrino, enojado pues con la poca generosidad de sus habitantes, se acercó hasta la plaza central del pueblo. Allí clavó su bastón y abrió una grieta de la que emergió una ola gigantesca que inundó el pueblo. Esa es la leyenda que sugiere cómo se creó ese lago tan bello que es el lago que bordea el pueblo de Ribadelago Viejo. Era Antonio Luis, evidentemente repitiendo la misma historia, porque se ha quedado muy impresionado con lo que ocurrió, y es que se rompió lo que era una presa de agua, y la antigua historia de un peregrino que se contaba allí se convirtió en realidad además que motivó incluso, y esto forma parte de la historia más oscura, que grupos de investigadores, grupos de personas que estaban convencidas de que las tragedias y el misterio tienen cierta relación, fuesen allí a hacer extraños experimentos. Allí, al borde del lugar donde decían que se veía los tejados de este lugar, Ribadelago Viejo, que hay un Ribadelago nuevo, que la gente no confunda y se cree que estoy hablando del Ribadelago de ahora, que por supuesto tiene una vida muy feliz y absolutamente normal. Antonio Luis siguió indagando. Esto es lo que pasó en los años 80, después de esa tragedia, que si no me equivoco fueron más de 100 personas las que perdieron la vida. Evidentemente muchas personas ancianas recordaban la antigua leyenda. Casualidades del destino, evidentemente. Durante los años 80 pues eran muchos los grupos de jóvenes aficionados pues al espiritismo y a la práctica de la Ouija, que por las noches de San Juan pues peregrinaban hasta las zonas colindantes de Ribadelago y realizaban determinadas prácticas y intentaban pues poner los oídos para escuchar esa famosa campana que asegura la leyenda pues puede oírse esos días, ¿no? Leyenda, misterio, tradición, pero hay una tragedia real, una tragedia que Antonio Luis iba recogiendo paso a paso y que se refleja monolito a monolito. En muchos otros pueblos que vamos a recorrer también las hubo. Se habla de epidemias, se habla de la leyenda de las hormigas que dejaron un pueblo totalmente deshabitado, se habla de la dureza de algunos lugares que obligaron a la gente a prácticamente con los muebles a la espalda ir a otro lugar, pues cercano a otras carreteras. Se habla de lugares con un arte maravilloso que ha quedado a la intemperie, como museos abiertos, de fauces abiertas, que uno puede recorrer hoy en día si se desvía de ciertos caminos. Pero en Ribadelago, motivo de esa leyenda concreta, el recuerdo es bastante funesto. El recuerdo sigue ahí, sigue en forma de piedra, en forma de muesca en el camino que nuestro compañero vio con sus propios ojos. De las 144 víctimas solo se llegaron a recuperar 28 cadáveres. Esto quiere decir que el resto de cuerpos todavía están bajo las aguas. De hecho, es curioso para el visitante que pasea por las calles desoladas de Ribadelago Viejo, pues encontrar pequeños hitos o monolitos a modo de sepultura que recuerdan la memoria de esas víctimas cuyos cuerpos pues no se llegaron a recuperar. En definitiva, cada pueblo abandonado tiene su historia, la suya propia, y muchos amigos de Milenio que están ya escribiendo, porque imagino que algunas se legendarizan en exceso y se acaban convirtiendo en historias que no tienen nada que ver con la verdad, y otras son verdades que superan cualquier ficción, como suele pasar. Sí, hay muchos mensajes además de gente que ha visto cómo se despoblaban algunos de esos pueblos, de esas localidades. Gustavo de Burgos, por ejemplo, dice: hola chicos, la provincia de Burgos es un auténtico cementerio de pueblos abandonados, zona de Peña Amaya, Cañón del Ebro, etcétera. Un abrazo. Entre Alcudia de Beo y Algimia de Almohacid, en Castellón, están las ruinas de un pueblo que desapareció en la guerra llamado El Jinquer, nos informa Alberto. Somos de Olivella, al lado tenemos Jafra, fue abandonado por una peste. ¿Sabéis algo más de Jafra? Hola, ¿qué tal? ¿Sabéis algo de Vilanova de Sau, el pueblo hundido por el pantano de Sau en Barcelona? Mi madre nació allí. Saludos desde Gerona. Bueno, pues podéis colaborar en esta investigación en vivo, en este recuerdo en vivo, porque tenemos a los dos amigos autores de Pueblos Abandonados, lo publicó Susaeta,
y los tenemos ahí con nosotros, Carmen. Se trata de Pilar Alonso y Alberto Gil, que publicaron este libro, esta guía, que de verdad es para llevarla allá donde vayamos, cuando vayamos por España, y recorrer no solo las ciudades, que son muy bonitas y que están habitadas, sino también los antiguos pueblos que ya quedaron abandonados. Se subtitula Más de 70 aldeas fantasmas escogidas por su belleza, su entorno y su fuerza evocadora. Pues vamos a tener una hora para hablar con ellos. Pilar, Alberto, bienvenidos, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Oye, primero, ¿cómo surge la idea de hacer un libro de pueblos abandonados? Yo creo que es el primero, igual me equivoco, que yo lo compré, me acuerdo, en una feria del libro hace unos años, entusiasmado, diciendo, bueno, ¿a quién se le puede ocurrir hacer una guía tan aparentemente a desmano, pero que luego puede ser tan atractiva? ¿Por qué surgió la idea? Pues bueno, nosotros llevamos muchos años trabajando en temas de turismo rural y la verdad es que recorriendo el país te vas encontrando los pueblos, los vas viendo y inevitablemente pues te acercas. Lo que se siente cuando vas a un pueblo abandonado no tiene nada que ver con nada y pues de golpe había sitios con una riqueza especial, con una arquitectura de palacetes, de escudos, de pues un patrimonio que decías, bueno, y esto aquí tirado, nadie lo cuida, nadie sabe nada de esto y tal. Y bueno, pues la verdad es que nos fuimos emocionando con lo de los pueblos abandonados y nos pareció que merecía la pena hacer el esfuerzo. Pues os aseguro que esa emoción se traslada, porque es importante también, porque la gente puede pensar, bueno, el ignorante desde luego, pensará pueblo abandonado, cúmulo de rocas, y no sabe la historia, lo que puede latir todavía ahí en el sentido de bueno, sensaciones, porque hay lugares donde las escuelas parece que están recién abandonadas, hay sitios, vamos a recordar muchos y la gente nos va a ayudar a recordar, donde parece, ¿verdad, Alberto, que la gente se fue antes de ayer, aunque hayan pasado muchos años, ¿no? Yo creo que lo que más impresiona en los pueblos abandonados es el silencio. El silencio. O sea, cuando llegas a un pueblo que sabes que ha tenido vida, que efectivamente ha tenido su escuela, porque a veces se ve, incluso se ven los restos de los pupitres, la pizarra, se ven las iglesias, se ve lo que fue el ayuntamiento, se identifican perfectamente algunos edificios, se ven las calles cubiertas de maleza y no ves a nadie. Y yo creo que ese silencio es lo que más emociona, lo que más te deja, vamos, en ese momento con la sensación de que ahí hay que hacer un trabajo de indagación, es decir, algo hay que rescatar de ahí, ¿no? Algo que permita pues saber cómo fue aquello, quiénes vivieron allí, cómo vivían, por qué se quedó abandonado, todo eso, ¿no? ¿Hubo un primer pueblo? ¿Hubo alguno que os encendiese el chip, un primer encuentro con un pueblo abandonado que dijera, bueno, pues hay que empezar a indagar, ¿no? ¿Alguno que os llamara especialmente la atención? ¿Recordáis alguno pues por su fisionomía? Porque imagino que muchos de estos surgen cuando uno va a hacer una ruta a otro sitio y de repente le empiezan a contar historias, ¿no? De aquellas ruinas que se quedaron allí o aquel lugar que se quedó allá, ¿no? Pues quizá Jánovas con toda su historia durísima, ¿no? Quizá fuera Jánovas. Jánovas, sí, Jánovas impresiona mucho porque es un pueblo que quedó abandonado injustamente, en este caso. ¿De qué provincia hablamos, Alberto? Huesca. Huesca. Jánovas es un pueblo que está en el Valle del Ara. Es un valle que estuvo sometido a un proyecto de embalse desde los años 50 y ese proyecto, es decir, ni siquiera fue una realidad, el proyecto llevó al abandono de muchos pueblos de la zona, ¿no? Jánovas fue quizá el que más se mantuvo más firme, sobre todo porque hubo un matrimonio de gente mayor que no se quería ir y que hizo de esto un poco el sentido de su vida también, ¿no? El permanecer en el pueblo, es decir, de aquí no nos echan, ¿no? Bueno, lo curioso es que al cabo de 50 años el proyecto de embalse se ha desestimado y el pueblo está ahora mismo en ruinas y esperemos que los vecinos se animen a recuperarlo, porque realmente eso es también una lección de dignidad. Vamos a hacer un repaso, si me permites, Pilar, una mínima cosa, porque parece que una de las provincias más azotadas por la despoblación es Soria. Y tenemos una compañera, Loli Escribano, de la cadena SER en Soria, que nos quería recordar algunos datos interesantes y que además tienen que ver con el misterio. La escuchamos.
La provincia de Soria cuenta con 513 pueblos, más de 100 están abandonados y otro centenar apenas tiene 1 o 2 habitantes. De hecho, la población soriana no pasa de los 90.000 habitantes, lo que hace que la densidad sea de 9 habitantes por kilómetro cuadrado. Con este panorama no es difícil imaginar que a diario no se vea un alma por algunas calles, unas calles que en esos pueblos abandonados o casi deshabitados desprenden cierto halo de misterio. Algunos pueblos abandonados hace años siguen todavía intactos, como si sus vecinos hubieran hecho las maletas recientemente. Uno de esos casos es el despoblado de Bea. Así lo relata la exdirectora del Archivo Provincial de Soria, Pía Senén. Pero solo se puede ir en burro. Y actualmente es un camino de caballerizas o subiendo andando por la cuesta para arriba se tardan unas 2 horas y media en llegar a Bea. Y claro, como los vecinos no podían sacar absolutamente nada de Bea, lo que pasó es que se quedaron todo el mobiliario. La sensación cuando uno entra en el pueblo actualmente es que anteayer vivía gente. Y entonces es siniestro, bueno, por ejemplo, ver las casas con las camas, todavía de ellas muchas con mantas. Se conservan reliquias tan tenebrosas como un ataúd de uso común. El ataúd de Bea, que se encuentra en la iglesia, que cuando se realizaban los entierros, se transportaba el cadáver, iba de la casa a la iglesia en ataúd y de la iglesia al cementerio también, pero luego, como era un pueblo muy muy pobre, el ataúd había que recuperarlo. Y actualmente ese ataúd todavía seguía, por lo menos la última vez que yo subí a Bea, estaba conservado en la iglesia, en el coro de la iglesia, que era el ataúd común de todo el pueblo. Aunque la mayoría de los despoblados sorianos quedaron sin gente en los 50 o los 60, en Soria todos conocemos la leyenda del fantasma de Masegoso, un despoblado desde el siglo XVIII en el que se respira un ambiente esotérico y fantasmagórico. Cuenta la leyenda que una anciana, la rica del pueblo, y su nieto inventaron la existencia de un fantasma en el torreón del pueblo para evitar que la joven a la que amaba se casara con otro. Fue descubierto por su rival, al que mató. Inmediatamente fue detenido y Pía Senén nos desvela el final de esta historia. Y entonces lo cogen preso y en su venganza envenena la fuente del pueblo. Y todos los que beben agua de Masegoso se envenenan. Y sigue existiendo la leyenda de que quien bebe agua de la fuente de Masegoso muere envenenado. La muerte por agua envenenada durante una boda, para explicar los despoblados, suele ser un tema muy recurrente en Soria. Así sucede con Badorrey, donde únicamente se salvó una niña, a quien incluso se le llegó a dedicar una pequeña estatua. Respecto a la extinción de Fuente el Fresno, se dice que hubo una boda e invitaron a todos los vecinos, menos a una anciana, quien como venganza les envenenó durante el convite. No quedó nadie. El periodista e investigador Ángel Almazán nos cuenta otro caso, lo sucedido en el despoblado de Lérida. Y cuenta la leyenda que, bueno, desapareció, fue abandonado porque hubo una invasión enorme de hormigas, hormigas o termitas, habría que pensar, quizá. Y entonces los 3 últimos habitantes, pues, que hubo allí, pues fallecieron al intentar llegar a la calzada romana que va, como hemos dicho, a Tiermes, ¿no? ¿Alguien se atreve a visitar alguno de estos despoblados? Misterios resueltos. Ahora en tu kiosco las respuestas científicas a los grandes enigmas de la humanidad. Vida extraterrestre, Drácula, el Santo Grial. Una colección de DVD avalada por la prestigiosa BBC. Primera entrega, El Triángulo de las Bermudas y la Atlántida, el continente perdido, por solo 3,95 euros. Misterios resueltos. Ya en tu kiosco. Milenio 3. Cadena Ser. Con Iker Jiménez y todo su equipo. 2 y 7, aquí estamos. Mucha gente nos pregunta, evidentemente, por los pueblos clásicos del misterio. Ahora mismo, mientras estaban los muchachos del informativo dando las noticias y poniéndonos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo, nosotros, ahí fuera, recordábamos Ochate, Belchite, podríamos incluir La Cornudilla, Domeño, Granadilla, historias de aldeas, pueblos, lugares que tienen su componente también misterioso. Pero yo creo que lo más importante es no tanto referirnos a estos pueblos, sino descubrir otros que también tienen tesoros para investigar. Y por cierto que tanto Pilar como Alberto me decían que una llamada a la precaución también, porque sabemos el efecto que tiene Milenio 3. Mucha gente, honestamente y con buena intención, va a acercarse a estos lugares, pero mucho cuidado, porque muchos de los sitios que habéis recorrido palmo a palmo, paso a paso, son peligrosos, pero no por los espectros ni por las leyendas, sino por los cascotes. Los tejados que se caen, sí. Los tejados y las vigas que están podridas. No, hay que moverse con sentido común. Es decir, saber dónde pisas y tener mucho cuidado de pisar en el firme. Porque, claro, de vez en cuando entras en casas que te das cuenta que el suelo empieza a ceder debajo de tus pies, ¿no? O ves que los tejados
están en una situación muy precaria, entonces eso es peligroso. Precaución, porque además hay muchos pueblos, un ejemplo clásico, Ochate. Quiero volver a mandar un abrazo grande a mis queridos Julio Corral, Enrique Chazarra, Antonio, tanta gente que anda por ahí, que hicieron incluso una especie de... es tanta la fama de Ochate, que hemos hablado muchas veces, que la gente empezaba a ir, y yo no sé qué clase de gente puede ir dejando basura, simplemente invadiendo de basura un lugar donde se acaban de descubrir o de datar de nuevo tumbas antropomórficas preciosas, y dejándolo todo hecho un cisco, o sea, algo... Entonces no queremos que ocurra eso. Ellos, los amigos de Ochate, hicieron una campaña de recogida. Eso sí que es una buena idea. Alberto, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tenías algunos datos concretos para que sepamos que esto, aparte de ser muy romántico, muy interesante, también a veces es un drama para nuestro país, por los números que estamos alcanzando, ¿no? Sí, llegan siempre las cifras, ¿no? A veces frías. Fíjate, 2.648 pueblos, según el Instituto Nacional de Estadística, son los que están abandonados en este momento. 2.648. Sí, ellos consideran pueblo abandonado conjuntos de menos de 10 edificaciones, perdón. Pero, no habitantes, sino edificaciones. Exactamente, pero unos 6.300 municipios españoles tienen menos de 2.000 habitantes, con lo cual la señal de alarma está encendida. Aunque nosotros pensamos otra cosa, fíjate, Galicia es la comunidad que más pueblos abandonados tiene. ¿Galicia? 886 pueblos abandonados, y le seguiría luego el Principado de Asturias con 526, 254 están en las comarcas mineras. La verdad que hay muchos sitios donde, pues mira, Castilla y León 233 pueblos abandonados, Castilla-La Mancha 45, Cataluña 159, incluso Madrid, que tiene 189 pueblos abandonados, Comunidad de Madrid. Madrid, comunidad, tiene 189 pueblos abandonados. Sí. Quizá uno de los que menos tiene es Baleares, que tiene 10 pueblos abandonados, Cantabria, que tiene tan solo 3, y La Rioja, que tiene 10. Pues como siempre, las cifras puras y duras que nos dan espejo de una realidad curiosísima, Alberto. Carmen, ¿qué están preguntando para hacer un sondeo a la gente a estas horas? Vamos con mensaje del 7640, ya sabéis, palabra clave, milenio, espacio, y como siempre lo que nos queráis contar. Hola, soy Javi de Zamora, aquí tenemos Otero de Sariegos, está completamente vacío. He visitado muchos en Huesca, me impresiona ver las lápidas pensando cómo vivieron hace 50 años los que yacen allí. Da mucha pena ver los pueblos deshabitados. ¿Qué sabéis de Lagunilla de Jubera, en La Rioja, un pueblo bajo una montaña? En las tierras mágicas... Lagunilla de Jubera. ¿Tenéis alguna noticia sobre este lugar? No, de ese en concreto no. Hay que apuntar rápidamente. Veo a Pilar que ya esté tomando nota, porque aquí lo que va a ocurrir es que va a surgir el tema para otro libro, pero seguro 100%. Seguro 100%. En las tierras mágicas del norte de Soria hay multitud de pueblos abandonados. Soy ciclista y al pasar por algunos, Matute impresiona y se te pone la carne de gallina. En la zona de Teruel, yendo a Calamocha, está el pueblo del Colladico. Sugiero que lo visiten. Cerca de Campollo, en Liébana, Cantabria, existe un pueblo en el cual se dice que su último habitante se colgó de un árbol. En la provincia de Ciudad Real está Villacenteno, pueblo abandonado. En 1 kilómetro solo quedan ruinas y su iglesia. Buenas madrugadas, muy cerquita de Potes existe un pueblo pequeño que se llama Arguébanes. Solo hay una escuela abandonada. Guardia es un pueblo fantasma que hay en Huesca, donde quien ha estado dice que se oyen voces y se ven sombras. ¿Qué sabéis de esto?, nos preguntan Juan y Paula. Una lástima que derrumbaran el antiguo pueblo de Domeño en Valencia. Se decía además que sucedían fenómenos paranormales. Felicidades por el programa. En ese sentido, Domeño era uno de los clásicos también, ¿no? Sí. Porque hay muchos lugares que no se pueden escapar a su leyenda. ¿Y habéis intentado indagar en alguna de estas leyendas? ¿En por qué? Hablábamos antes de Ochate o de alguno de estos pueblos. Leyendas de pueblos que desaparecieron por plagas, por epidemias, por lo que sea. ¿Os habéis encontrado también que los habitantes hablaban de eso? No, la verdad es que no, francamente. Hemos sido bastante más... hemos sido en una actitud más científica, diría, con la intención de saber cuáles fueron las causas objetivas. Es decir, y las causas objetivas a veces eran tan sencillas como que son pueblos mal comunicados, o sea, donde la gente vivía muy aislada y eran en las circunstancias muy duras, o de repente pues dependían de una fuente y esa fuente se secaba, que también sucedía, o dependían de los pastos y de repente pues había una explotación, hacían una gran operación de forestal y los pastos desaparecían. Entonces, hombre, generalmente
Generalmente, y eso quizás es lo más dramático, se trata de causas perfectamente controlables, ¿no? En grandes operaciones tipo embalses o repoblaciones forestales o pérdidas de recursos que serían fáciles de evitar. Me contabais que en época como estamos viviendo ahora, además sequía habitualmente, en muchos de los pantanos ya se empieza a ver lo que es el esqueleto de muchos de estos pueblos y surgen de nuevo las habladurías de qué fue este pueblo, cuál fue otro. Hay casos especialmente sangrantes a este respecto, ¿no? Hombre, es que, como te comentábamos antes, nos engañan mucho, porque en Riaño, que creo que aquí en Madrid ha habido muchísimas manifestaciones para defender a Riaño, pues parece que hay un pueblo enterrado, cuando en realidad pues son 11 o 12 pueblos los que han desaparecido debajo del pantano. Y como te comentaba, en el bar del Riaño Nuevo tú puedes ir y allí tienes, en el hotel, en el bar del hotel, tienes las fotos de los 11 pueblos que han desaparecido. No es uno, son un montón de pueblos. Y ahora, claro, no hay agua, los pantanos se secan y estás viendo pues todas las vías de comunicación, todos los puentes, todos los esqueletos de las casas y de los árboles, las torres de las iglesias, cada vez se están viendo más, lógicamente. 11 o 12 pueblos solamente por una de estas operaciones. Hablábamos antes, Carmen, de Valencia, no solo está Domeño como lugar impregnado de leyendas. Decía el profesor Pedrosa de la Universidad de Alcalá de Henares, y además es una frase yo creo que muy acertada, hay mucha gente que vive en un lugar y tiene que explicar, no desde lo científico, sino desde lo legendario y lo oral, por qué esas ruinas están ahí, ¿no? ¿Quiénes vivieron allí y cómo explican eso? Y de ahí surgen un montón de historias que vais a escuchar que son preciosas. Alguna, por ejemplo, de la boda que sale mal y un reptil se esconde entre la comida y entonces mueren todos los habitantes. Ese tipo de cosas se cuentan de generación en generación y vamos a ver cómo todavía hoy, en pleno siglo XXI, se siguen creyendo en algunos lugares. Domeño tuvo una especie de lugar gemelo que era la Cornudilla, mucho menos conocido, ¿no? Efectivamente, hacia 1950 los habitantes de la valenciana localidad de la Cornudilla decidieron poner pies en Polvorosa y abandonar aquel lugar donde desde hacía meses decían que se venían produciendo fenómenos extraños. A lo largo y ancho de la localidad los vecinos comenzaron a observar sombras fantasmales, decían que oían gritos aterradores y los animales parecían también querer escapar de aquel horror. Pero los fenómenos más espeluznantes parecían provenir de la Casa del Ruido, así fue como se la llamó a una pequeña vivienda. En los años 50. Efectivamente. Era una pequeña vivienda dotada de pozo que se encontraba a las afueras de esa localidad de la Cornudilla. Allí los objetos, según testimonios de algunos de los pobladores, decían que salían volando de sus lugares de origen, que se escuchaban lamentos y ruidos de cadenas que golpeaban fuertemente el suelo. Desde entonces, Iker, ya han pasado más de 50 años, la Cornudilla sigue abandonada. Ahora, claro, muy deteriorada también por esa gente que no ha respetado en ningún momento las casas que allí había y que, bueno, pudieron recoger sus enseres los habitantes que desaparecieron de allí, pero todavía dejaron algunos carros, algunas puertas que quedaban de las viviendas y todo ha quedado derruido, destrozado. Lugares se quedaron casi con el mismo aspecto. Belchite, hablábamos hace unos instantes ahí fuera, Belchite, un gran clásico, ¿no?, de estos temas, con todavía mesas, platos clavados, que luego se fueron ya deteriorando mucho más. Nos comentaba nuestra compañera en Radio Soria, Bea, con ese ataúd común todavía, es decir, un mundo que no es tan lejano como parece. También muchas veces aparece y aflora el arte, ¿verdad? Es decir, uno va a estos pueblos y por increíble que parezca, joyas dignas de estar en un museo, resulta que están al aire libre, o estuvieron durante mucho tiempo, joyas arquitectónicas. Hablábamos de pequeñas iglesias, por ejemplo. ¿Me contáis alguna que os haya impresionado? Bueno, en el pueblo de Ribera, dentro del Parque Natural de Valderejo, que está en la provincia de Álava, tiene una ermita, una iglesia románica que es una preciosidad. Una ermita que tiene pinturas murales, que tiene capiteles románicos extraordinarios